Bueno, chiquillos, en este video nosotros vamos a partir con lo que es la lección uno de conjunto, ¿cierto? Con lo que parte este contenido. Y en primer lugar nosotros partimos viendo con lo que es la escritura de conjuntos. En cuanto a la escritura, son las formas en las cuales nosotros podemos representar un conjunto, que puede ser un conjunto numérico, un conjunto de elementos en general. Entonces, ¿qué podemos decir? Un conjunto puede tener dos tipos de representaciones. Representación, que en este caso tiene referencia con respecto a la escritura, ¿cierto? Dos tipos de representaciones. Está lo que se llama la escritura por extensión y lo que se llama la escritura por comprensión. Entonces la escritura por extensión y la escritura por comprensión, que son las escrituras que nosotros vamos a trabajar. Y en este caso darle una idea de lo que se viene por lo menos en este contenido. Nosotros vamos a aprender a escribir, ¿cierto? Traspasar de conjuntos escritos por extensión, pasarlo a comprensión o en sentido viceversa. Entonces, dice que puede tener dos tipos de representaciones, la escritura por comprensión y por extensión, que son las que vamos a ver ahora a continuación. Y ahora, para introducir un poco, antes de definir de manera formal, podríamos decir, el tema de las dos escrituras, yo les podría preguntar qué relación ven con estos dos conjuntos numéricos que yo les presento aquí. Por un lado les presento el 5, 10, 15, 20, etcétera, y abajo los múltiplos de 5. Si ustedes se fijan, estos conjuntos representan lo mismo, ¿cierto? Estos dos podemos decir que vienen siendo equivalentes, ¿cierto? Esos dos conjuntos. Pero hay una diferencia en cuanto a la notación, porque arriba, si ustedes se fijan, en el primer conjunto, ustedes ven de manera explícita el 5, el 10, el 15, el 20, ¿cierto? Ustedes los ven y saben que son múltiplos del 5, que es la tabla del 5. Pero en el caso de abajo, en el caso escrito acá, ustedes de por sí no ven el 5, el 10, el 15, el 20, pero por el hecho de leer, ¿cierto? Interpretar lo que dice ahí, múltiplos de 5, ya más o menos les da una idea que corresponde al conjunto que está arriba. Hay una equivalencia mutua, ¿cierto? Entonces, eso recalcar, que tiene referencia con las dos escrituras. La escritura en donde ustedes ven de manera explícita los elementos, en este caso ustedes ven el 5, el 10, el 15, el 20, etcétera, es la que se llama la escritura por extensión. Por extensión. Y la escritura en este caso que ustedes ven en términos de palabras, ¿cierto? Alguna palabra clave, una frase clave donde más o menos les da una idea de qué elementos son los que están. En este caso la idea viene siendo múltiplo de 5, pero que ustedes de alguna manera saben que están los elementos de arriba. Cuando haya una representación en forma, no sé, de una frase en particular, esa es la escritura por comprensión que se llama. Entonces, para que tengan una idea, que son dos formas de representar conjuntos, ¿cierto? Pero una donde ustedes ven en forma explícita los elementos y en otra donde hay una especie como de simbología, ¿cierto? Hay una frase, palabra clave, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a definir ahora a continuación? Luego de los ejemplos lo vamos a definir de manera formal. Vamos a colocar entonces número uno, la escritura por extensión. Por extensión. Entonces vamos a colocar representación. Representación de un conjunto en la cual sus elementos se ven de forma explícita. Entonces, están en este caso a la vista los elementos, así como ocurría delante, estaba el 5, el 10, el 15, el 20, etcétera. Ustedes ven entonces los elementos que conforman el conjunto, se ven los elementos del conjunto. A modo de ejemplo, tenemos aquí dos conjuntos que están escritos en su forma por extensión. ¿Por qué están escritos por extensión? Recalco, por el tema de que ustedes ven los elementos, ¿cierto? Se ve el 2, se ve el 4, se ve el 6, el 8, el 10 en el primer conjunto y abajo se ve el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, etcétera.
Entonces yo les pregunto, estos conjuntos escritos por extensión, por ejemplo, si yo le hago la pregunta, por ejemplo, ¿a qué conjunto corresponde el primero? ¿Cierto? Que es un conjunto por extensión. Recuerden que por definición de conjunto es una serie de elementos que tienen una relación, ¿cierto? Hay una relación en este caso en común. En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿Qué relación hay entre el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10? Y ustedes dirán simplemente son números pares, ¿cierto? O también alguien podría decir, pero profe, esos también son múltiplos de 2. Correcto, también son múltiplos de 2. Entonces ahí tienen dos formas de poder interpretar ese conjunto de valores, ¿cierto? Que corresponde en este caso a la escritura por extensión, insisto, donde ustedes ven los valores de manera explícita, se ve el 2, el 4, el 6, etcétera. Ahora, el conjunto de abajo es un poco más complejo. Por ejemplo, si yo le hago el ejercicio, ¿qué relación tienen esos numeritos de ahí? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Y tiene que ver con un conjunto, un subconjunto, que era parte de los conceptos claves que vimos anteriormente, que corresponde simplemente al conjunto de los números primos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, quizás le puede haber costado un poco más con respecto a la relación que hay entre los elementos. Por eso fue importante el reforzamiento que hicimos previo, porque nosotros vamos a trabajar fuertemente con lo que son números primos, números compuestos, divisores, múltiplos, pares, impares, etc. Entonces, en resumen, cuando esté escrito por extensión, ustedes es cuando ven los valores, ¿cierto?, de manera explícita. Y un último ejemplo, el caso C, que es un ejemplo no matemático, porque al final, con respecto a los conjuntos, nosotros encontramos conjuntos en la vida cotidiana, nosotros en la vida diaria trabajamos con lo que son conjuntos, ¿cierto?, en este tipo de escritura, y después ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo les doy el siguiente conjunto que está escrito por extensión, porque yo puedo ver los elementos, yo veo lunes, veo martes, veo miércoles, veo jueves, veo viernes, bueno, aquí por el tema de espacio coloqué los puntitos, pero se supone que de lunes hasta el domingo. Y si yo les pregunto, al ser conjuntos, ¿deben tener alguna relación en este caso los elementos? Pues, ¿qué relación es el que tienen? Y ahí usted podría decir, profe, en este caso corresponde a los días de la semana, correcto. Entonces, este conjunto escrito por extensión representa simplemente los días de la semana. Y ahí tenemos también un ejemplo, como yo le decía, no matemático con respecto a la escritura por extensión, donde nosotros podemos ver los elementos de manera explícita, ¿cierto? Y sabemos que hay una idea detrás, por lo menos, que lo relaciona. Luego de haber visto la escritura entonces por extensión, que insisto es la escritura donde los elementos del conjunto se ven de manera explícita, vamos a ver entonces la segunda representación, número 2, entonces la escritura por comprensión. Por comprensión. Entonces, ¿qué podemos decir? Un conjunto escrito entonces, escrito por comprensión, está representado por. Entonces, a diferencia del caso por extensión, en el caso por comprensión hay una especie de simbología, que es lo que vamos a colocar ahora. Entonces, está representado por. Aquí no se ven los elementos de manera explícita, y eso es lo que lo diferencia con respecto a la otra escritura. Entonces, está representado por simbología, alguna palabra o frase clave. Entonces, por definición, en este caso, cuando el conjunto no se ve los elementos de manera explícita, sino que hay una especie de simbología, alguna palabra o frase clave, entonces va a estar escrita por comprensión. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a ver entonces escrituras de conjunto ahora por comprensión. Pero para eso vamos a hacer una diferencia. Vamos a ver en primer lugar un caso no matemático. Entonces, los casos no matemáticos. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros queremos definir un conjunto por comprensión, por ejemplo, podemos ver la situación de, si yo le digo el mismo caso, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el domingo.
este conjunto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué representación está escrito? ¿Por comprensión o por extensión? Y ahí ustedes me dirían por extensión, ¿cierto? Porque se ven los valores de manera explícita. Ahora, ¿cuál es la forma de poder representar eso que está escrito por extensión? Pasarlo entonces a un lenguaje por comprensión. Por comprensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros para representar entonces por comprensión, vamos a abrir llave para trabajar entonces este conjunto. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero tenemos que definir una letra. En este caso puede ser una letra de la A a la Z cualquiera, pero normalmente uno escoge la X. Una X en este caso que significa una variable. Entonces, LX en este caso, que es una variable que vamos a definir y que de alguna manera va a representar los elementos del conjunto. Siempre ustedes parten colocando la variable, que puede ser cualquier letra. Entonces, en este caso, por ejemplo, X, puede ser Z, I, A, B, C, etcétera. Bueno, antes de ver en este caso los ejemplos de la escritura por comprensión, como ustedes saben que en la parte por comprensión aparecen simbologías, palabras, frases clave, sobre todo la representación en la parte matemática, se utiliza mucha simbología, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es reforzar esa simbología matemática a utilizar en ese tipo de representaciones. Por lo tanto vamos a hacer una especie de tabla donde tenemos en este caso dos columnas, una referente al símbolo y la otra en la lectura que se le hace por lo menos a ese símbolo. El primer símbolo que vamos a, en este caso, a repasar es el símbolo que se nota mediante una E, que en forma circular ahí redondeada, y esa E significa pertenece a. Pertenece a, que simplemente corresponde a la pertenencia principalmente de valores a conjuntos, ¿cierto? El 1 pertenece a lo entero, el 3 pertenece a los naturales, etcétera. Ese tipo de pertenencia. Entonces, el primer símbolo pertenece. El segundo símbolo es lo contrario al primero. En este caso, el mismo E, pero con una tacha. Ese caso significa lo contrario. Eso quiere decir no pertenece a. Por ejemplo, el 0 no pertenece a los naturales. Entonces vamos colocando finalmente ese símbolo cuando nosotros queramos expresar algo, o sea, queremos expresar eso en forma simbólica. Otro símbolo que nosotros vamos a representar es el símbolo que se nota mediante un gorrito, en este caso el gorrito hacia abajo, y en este caso lo que significa en matemática significa el i. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes en forma de lenguaje quieran expresar el i, ¿cierto? El 2 y 3, un número par i menor que 10, ese i lo vamos a representar mediante ese gorrito hacia abajo. Ahora, está el otro símbolo que es el mismo gorrito pero hacia arriba. Ese símbolo significa el O. Entonces, es un número que sea menor que 3 o, no sé, o no sé, mayor que 0, por decirle ese caso particular. Cuando nosotros queramos representar en forma simbólica el O, nosotros vamos a colocar finalmente ese gorrito hacia arriba, el gorrito invertido. El siguiente símbolo que vamos a trabajar es el símbolo que se nota mediante un slash, que es una línea así diagonal. En este caso, ese símbolo significa tal que, por lo menos ahí dentro de lo que es la escritura por comprensión. Ahora, por ejemplo, yo sé que hay muchos que quedan con dudas para qué sirve ese símbolo, donde se utiliza por lo menos la escritura. Ahí después, cuando veamos los ejemplos, ahí se van a dar cuenta cuál es la utilidad por lo menos, que es una utilidad pero vital, fundamental, sobre todo en la escritura matemática, por comprensión, el tema del símbolo tal que. Otro símbolo que vamos a repasar son los símbolos menor, mayor, menor o igual o mayor o igual, que no está de más en este caso mencionárselos porque al final siempre terminan olvidándose esto o confundiendo este tipo de simbología, por lo tanto lo vamos a recordar. El primer símbolo en este caso es el menor que. Menor que. El que sigue corresponde al mayor que. El que sigue corresponde al menor o igual que.
Y el último corresponde al mayor o igual que. Y aquí podríamos decir que estos vendrían siendo los símbolos, por lo menos mayormente, que vamos a estar utilizando en los ejercicios. Ahí ustedes después se van a dar cuenta. El símbolo entonces pertenece, no pertenece, el I o el O, ahí con los gorritos hacia arriba o hacia abajo. El slash, que significa el tal, que es cierto, y los símbolos menor, mayor, menor igual o mayor igual, que son los símbolos de comparación. Por lo tanto, esos son los que vamos a trabajar y ahí ustedes se van a dar cuenta cuando veamos los ejemplos. Ahora vamos a partir trabajando con eso. Modo de ejemplo en la escritura entonces, por comprensión, vamos a partir viendo un caso no matemático. En este caso, el caso no matemático, aquí recordar, en primer lugar nosotros abrimos llave y para hacer la escritura por, en este caso, recuerden, comprensión, lo que debemos hacer, siempre en primer lugar se define lo que es una variable, que normalmente se representa mediante una letra y va a representar a lo que son los elementos del conjunto. Entonces, y esa letra puede ser de la A a la Z, puede ser cualquiera. Normalmente, por ejemplo, escogemos la X. Se utiliza normalmente la X por lo menos para representar, pero puede ser, insisto, cualquier letra del abecedario. Entonces, en primer lugar, vamos a colocar, se define una variable, se define una variable que en este caso está representada mediante una letra que puede ser cualquiera y representa a los elementos del conjunto, representa a todos los elementos del conjunto. Entonces, recalcar ese detalle. Se parte entonces colocando una letra que va a ser una variable y representa todos los elementos del conjunto. Entonces, lo X, después colocamos el tal que, y luego del tal que se coloca lo que es, aquí vamos a colocar con otro color, en este caso, ¿qué es lo que representa? Entonces, la condición que representa, que representa X en este caso. Entonces, ahí ustedes colocan finalmente la condición que representa finalmente el X. Entonces, ¿el X qué es? Entonces, el X puede ser, por ejemplo, un día de la semana, una letra, ¿cierto? De una palabra, etcétera. La condición. Entonces, ustedes parten colocando primero lo que es la variable que está representada mediante una letra, ¿cierto? Y de alguna manera representa todos los elementos del conjunto. Colocan el tal que y después la condición que representa, que es lo que vamos a ver nosotros ahora a continuación a modo de ejemplo. Entonces, a modo de ejemplo, aquí tenemos una situación no matemática. Aquí se presenta el conjunto que está compuesto por 5 elementos, la A, E, I, O, U. Si yo les pregunto, ¿este conjunto de aquí está escrito por comprensión o por extensión? Y la respuesta de ustedes que darían sería está escrito por extensión por el hecho de que se pueden ver los elementos de manera explícita, ¿cierto? Nosotros podemos ver la A, la E, la I, la O, la U. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es cómo poder representar este conjunto escrito entonces por extensión, a escribirlo entonces en la forma por comprensión mediante simbología. Entonces abrimos llave, recuerden siempre definir la variable. La variable puede ser X, ¿cierto? Tal que, ahora, ¿qué condición cumple? En este caso la condición que nosotros tenemos la podemos visualizar mediante la relación que tienen los elementos. Por ejemplo, ¿qué relación tiene la A, la E, la I, la O, la U? En este caso, que son vocales. Por lo tanto, son lo X tal que X es una vocal. Y cerramos el conjunto y ahí nos queda finalmente el conjunto anteriormente escrito por extensión. Aquí nos queda finalmente escrito por comprensión. Entonces, ustedes en el caso no matemático definen lo que es la variable, ¿cierto? La variable X o A, B, C, D, la letra que ustedes quieran. Tal, colocan el tal que después y después se coloca qué representa esa variable, ¿cierto? En este caso, como los elementos del conjunto son vocales, entonces X entonces es una vocal. Y así nos queda escrito el conjunto por comprensión. Vamos a pasar a ejemplificar los casos matemáticos. Entonces, por ejemplo, el conjunto de acá, si yo les pregunto nuevamente mediante qué representación está escrito, por comprensión o por extensión,
En este caso ustedes también dirían que es por extensión, por el hecho que ustedes pueden visualizar los elementos del conjunto. Ustedes pueden ver el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta representación en forma por comprensión? Y aquí nuevamente abrimos llave y aquí recalcar porque es un poco distinto por lo menos en este caso a lo que hicimos en los casos no matemáticos, que definimos la variable. En este caso, bueno, nuevamente se define una variable que puede ser una letra de la A a la Z, pero por ejemplo podemos coger X. Y en primer lugar, en los casos matemáticos, ustedes tienen que ver en qué mundo viven por lo menos estos valores de acá. En qué mundo me refiero aquí conjunto numérico. Entonces, si ustedes se fijan como son todos enteros positivos, nosotros podemos decir que están dentro de los naturales. Por lo tanto, la variable, antes de colocar el tal que, nosotros tenemos que colocar dónde vive la variable. Entonces, el X, que es la letra que representa los elementos, pertenece a los naturales. En primer lugar, tenemos que colocar sí o sí esa condición. Entonces, primero, ¿en qué conjunto están los valores, por lo menos, que nosotros queremos representar? En este caso, como son todo entero y además positivo, nosotros podemos darnos cuenta de que pertenecen a lo natural. Entonces, X pertenece a los naturales, tal que, y luego del tal que colocamos la condición. En este caso, por ejemplo, ¿qué condición ustedes pueden ver dentro de los elementos, en este caso el conjunto? ¿Qué relación tienen? En este caso alguno me podría decir, profe, pero son múltiplos de 2 o simplemente que son pares. En ambos casos es válido. Por lo tanto, podemos decir X pertenece a los naturales tal que X es par, ¿cierto? Y cerramos en este caso la llave. Ahora, recalcar un detalle, porque acá como siguen infinitamente nosotros decimos que en este caso es par. Pero ocurre una situación particular. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo elimino esto, borro esto, y por ejemplo el conjunto lo dejo solamente hasta el 12? ¿Qué podría ocurrir? La pregunta es, ¿yo podría representar de la misma manera X pertenece a los naturales tal que X es par? ¿Así solamente se podrá representar? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si ustedes se fijan acá en el conjunto, yo por ejemplo no coloqué los puntos suspensivos y eso significa que yo por ejemplo lo termino en el 12, que no hay más del 12. Y al colocar el X es par, ahí lo estoy considerando a todos. Y en el conjunto aquí indicado inicialmente no están todos porque terminan en el 12. No es como en el caso anterior que estaban los puntos suspensivos, que ahí uno podía suponer que sigue infinitamente. Pero en este caso, como no están los puntos suspensivos, quiere decir que termina en el 12. Por lo tanto, esa afirmación sería incorrecta por el momento. ¿Por qué sería incorrecta? Porque nos faltaría una información. Entonces, ¿cómo podríamos representar ese conjunto nuevamente con la condición de que termina hasta el 12 y de alguna manera diferenciarlo del caso anterior? Entonces, nosotros partimos colocando la variable. ¿Dónde pertenece la variable? En este caso, como son enteros positivos, a los naturales, tal que en este caso nosotros colocamos, bueno, de por sí son pares, pero hay otra condición. Entonces vamos a colocar X es par y recuerden que el I se representa mediante el gorrito. X es par y en este caso, como no llegan hasta el 12, nosotros podemos decir X es menor o igual que 12. Entonces ahí de alguna manera diciendo el X menor o igual, de alguna manera estamos diciendo que son todos los valores que llegan hasta el 12. Y aquí como le colocamos la línea del igual, ¿cierto? La línea en este caso del igual abajo del menor, menor igual, en este caso dice que son todos los valores que llegan hasta el 12. En este caso como son pares y menores que el 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y llega hasta ahí. Entonces ya por el hecho de que coloquemos esta consideración que está acá, nosotros de alguna manera estamos limitando el conjunto que llega hasta el 12, ¿cierto? Llega hasta el 12, por lo tanto, y de ahí se cierra y no sigue continuando. Que era la diferencia con respecto a la situación anterior que había un punto suspensivo. Entonces, antes de representar los conjuntos por comprensión, fijarse bien hasta dónde llega el valor. En este caso, si llega hasta el 12, ustedes colocan la consideración el X menor o igual que 12, aparte de lo otro que era par, porque eso estaba bien. Pero en el caso anterior, como yo había colocado los puntos suspensivos, ahí se suponía que seguía infinitamente. Por lo tanto, ahí nosotros colocamos el X par y listo, se acabó. Estaba bien.
pero en este caso como nosotros terminamos en el 12 sin los puntos suspensivos, ahí estamos limitando el conjunto, ahí estamos diciendo no, no sigue infinitamente, sino que llega hasta el 12. Por lo tanto, ¿cómo representamos eso en forma de comprensión? Aparte de colocar el X par, colocamos la segunda condición, y la segunda condición es que no llega, o sea, más allá del 12, ¿cierto? Llega hasta el 12 y listo, hasta ahí está el conjunto. Esa es la diferencia con respecto a lo anterior. Vamos a ver ahora a continuación un siguiente ejemplo. Ahora si queremos trabajar con el siguiente ejemplo, nosotros nos fijamos, así como está representado usted, yo les podría preguntar, ¿está escrito por comprensión o por extensión? Ustedes me dirían nuevamente por extensión, ¿cierto? Bien, ¿cómo escribimos este mismo conjunto ahora con simbología? Primero, ustedes tienen que ver en qué mundo viven estos números. En este caso nosotros podríamos decir los naturales y la respuesta vendría siendo no, ¿cierto? Porque estamos incluyendo también los enteros negativos y el cero. Por lo tanto, ¿qué conjunto conocemos nosotros que contiene los enteros positivos, los enteros negativos y el cero? Los enteros. Por lo tanto, definimos la variable x pertenece entonces a los enteros tal que. Ahora vamos a colocar la condición. ¿Qué relación tienen estos números de acá? Ahí ustedes podrían decir, ah, ya, son los números enteros, ¿cierto? En este caso, porque está sigue en el infinito negativo, después hasta el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces nosotros podemos decir los enteros, pero aquí yo les podría preguntar, ¿están todos los números enteros? Y la respuesta vendría siendo no, ¿cierto? Porque en este caso, por ejemplo, bueno, están todos al infinito negativo, pero en este caso, al ir aumentando, llegan hasta el 3, ¿cierto? Y no pasa el 3. ¿Y por qué no pasa? Porque aquí, por ejemplo, después del 3 no hay puntos suspensivos, por lo tanto, llega hasta el 3. Por lo tanto, aparte de ser los números enteros, el x en este caso es menor o igual que 3. Y ahí nos queda finalmente el resultado. Son todos los números enteros que llegan hasta el 3, ¿cierto? Porque al infinito negativo están todos. Están todos, ¿cierto? La única diferencia es que la parte positiva llega solamente hasta el 3. Hay alguno, por ejemplo, que me podría decir, pero profe, ¿y si yo escribo el conjunto? Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer con otro color. De esta forma, x perteneciente a z, tal que x es menor que 4, ¿estará bien? Y la respuesta también es correcta. La respuesta también es correcta. ¿Por qué? Porque en este caso, al decir lo x menor que 4, hay una diferencia al colocar en este caso el menor o igual o el menor, ¿cierto? Porque en este caso el menor o igual, ahí incluye, por ejemplo, el valor que nosotros colocamos. Aquí se incluye el 3. Pero en el caso de que el símbolo menor no tenga la línea abajo, ahí es un menor estricto y ahí sí o sí se considera del menor, ¿cierto? Llega justo hasta el número menor. En este caso, al igual que en el caso anterior, llegaría hasta el 3. Entonces, cuando ustedes le coloquen la línea abajo es porque consideran el valor, y en el caso de que no lo coloquen, se considera automáticamente el valor menor, justo el que está antes. Esa es la diferencia, pero ambos casos son válidos por lo menos en representación. Recuerden fijarse bien. Primero colocar entonces en qué mundo viven, ¿cierto? El conjunto donde están los elementos que representan entonces los valores que están ahí, ¿cierto? El menos 3, menos 2, menos 1, que al estar los enteros negativos, enteros positivos y el 0 son enteros. Y después la condición. Por ejemplo, son todos los enteros que llegan hasta el 3. Entonces, ¿cómo representamos eso matemáticamente? Lo x menor o igual que el 3. O también, como llegan hasta el 3, nosotros podemos colocar los menores que el 4. Al colocar los menores estrictos que 4, ahí estamos considerando directamente hasta el dígito anterior. Vamos a ver ahora un siguiente ejemplo. Bueno, y ahora para finalizar los ejemplos vamos a ver tres últimos casos de cómo poder representar entonces conjunto escrito por extensión, traspasarlo a comprensión con simbología matemática. Entonces, por ejemplo, el primer caso, abrimos llave, ¿cierto? Colocamos la variable y dónde pertenecen estos números. En este caso, al ser enteros positivos, podemos decir x pertenece a los naturales, ¿cierto? Porque como no hay negativos, podemos colocar los naturales. Tal que, ahora, si nosotros nos preguntamos qué condición es el que cumplen principalmente esos cuatro valores de ahí, 1, 2, 3, 6, ¿qué relación tienen? Aquí yo encuentro que podría ser un poco más difícil. Pero recuerden los conceptos previos antes que se habían dado el concepto de divisor, múltiplo, número primo, número compuesto, par, impar, etcétera.
Acá, por ejemplo, si nos fijamos, el 1, el 2, el 3 y el 6 son divisores del 6, ¿cierto? Porque el menor el 1, el mayor el 6 y el 2 y el 3 son los que dividen al 6. Por lo tanto, esa vendría siendo la respuesta correcta. Tienen que fijarse bien qué relación tienen los valores y ver en los casos, pues si son divisores, son múltiplos, son números primos, números compuestos, que fueron los que se vieron anteriormente. Entonces vamos a colocar x pertenece a los naturales tal que x es divisor de 6, ¿cierto? Y ahí cerramos en este caso el corchete y ahí, o sea, el paréntesis de llave, y ya estaría listo principalmente ese ejercicio. Recuerden primero, colocar primero el universo, ¿cierto? Donde viven estos valores, en este caso el 1, el 2, el 3 y el 6 son naturales, ¿cierto? Al no haber negativos. Y por otro lado el tal que y después la condición que cumplen, y la condición sale de la relación que tienen los valores, en este caso entre sí. El 1, el 2, el 3 y el 6 en este caso son divisores del 6. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. ¿Qué nos va a quedar? El 2, el 3, el 5, 7, 11 y 13, bueno, de partida como son en este caso enteros positivos, también como no hay negativo, x pertenece a los naturales, tal que. Vamos a colocar la condición. Entonces, ¿qué rol cumple? Entonces, ¿qué relación tienen entonces estos valores? Ahí también un ejercicio un poco más difícil. Si ustedes se fijan, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, ¿a qué se parece en este conjunto? Se parece al conjunto de los números primos que vimos delante. Entonces, x es primo, x es primo. Y por otro lado, hay otra condición. Porque si ustedes se fijan, aquí podemos terminar el conjunto y decir que está listo. Y la respuesta es no, por el hecho de que aquí no están considerados todos los números primos, sino que llega hasta el 13, ¿cierto? Porque recuerden que el menor de los primos positivos, ¿cierto? En este caso el 2, después el 3, después el 5, el 7, el 11 y el 13. Y no están los puntos suspensivos para indicar que sigue indefinidamente. Entonces, por dicha condición, como llega hasta el 13, nosotros colocamos y aparte de ser primo, el x es menor o igual que el 13. Llega hasta el 13 finalmente. Colocamos ahí la desigualdad, que en este caso nos permite indicar que llega hasta el 13 y no pasa el 13. Entonces, ¿de qué manera podemos representarlo? Simplemente colocando el menor igual. Menor o igual que el 13. Entonces, es todo valor natural tal que son los valores primos y que son menor o iguales, ¿cierto? Al 13. ¿Por qué iguales? Porque llega hasta el 13. Y ahí tenemos finalmente el segundo caso. Y en el caso del tercero y último, si nosotros nos fijamos acá, tenemos el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Si nosotros nos fijamos acá, ¿qué representa? Representa los números, en este caso al haber entero negativo, entero positivo y el 0, son enteros. Entonces x pertenece a los enteros tal que, en este caso, ¿qué condición cumplen por lo menos estos valores? Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos son todos los enteros consecutivos, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, no están hasta el infinito negativo, sino que parten del menos 2. No están los puntos suspensivos ante el menos 2, por lo tanto quiere decir que parte de ahí. Y terminan en el 4. Entonces, no siguen al infinito positivo. Por lo tanto, hay un límite tanto inferior como superior. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos decir? Son los x pertenecientes a los enteros, tal que los x en este caso son mayor o igual que el menos 2 y a la vez los x son menor o iguales que el 4. Por lo menos esa consideración podríamos tener. Otra consideración, por ejemplo, aparte de ser escrito de esa forma el conjunto, también puede ser escrito de esta forma: x pertenece a los enteros tal que, y también como sabemos que están entre el menos 2 y el 4, podemos colocar la desigualdad de esta forma: los x se mueven, colocamos los dos símbolos con menor o igual, entonces el x se mueve entre el menos 2 y el 4. Esa es otra forma equivalente. Entonces, de ambas maneras es válido. Acá por lo menos esta parte de escritura tiene la ventaja de que no hay una única forma de expresión, sino que se puede expresar de diferentes formas y todas son válidas siempre y cuando uno lo lea se pueda representar el mismo conjunto numérico, en este caso los valores entre el menos 2 y el 4. Entonces nosotros podemos representarlo o de desigualdades separadas, ¿cierto? Con el i ahí de por medio, x mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 4.
O decir el x se mueve entre el menos 2 y el 4 y el x en medio con los dos símbolos menor o igual, que también sería válido en este caso. Vamos a ver ahora a continuación ahí un bonus track, ahí un ejemplo ahí adicional. Por ejemplo, si yo les digo el conjunto menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3. Por ejemplo, ese conjunto de ahí, ¿ustedes qué podrían decir? Por ejemplo, está escrito por extensión, pero ¿cómo lo podríamos escribir por comprensión? Primero tenemos que colocar ahí entre llave el conjunto, primero definir la variable x y dónde vive esa x. En este caso, ¿en qué conjunto están los valores? Al haber enteros, cierto, positivo y negativo, nosotros decimos automáticamente que son enteros, no podrían ser naturales porque los naturales son solamente los positivos. Tal que, y ahora colocamos la condición, en este caso la condición, ¿quién sería? Si nosotros nos fijamos qué relación tienen los valores acá, ustedes podrán decir, profe, son números impares. Ya, correcto, son impares. Entonces vamos a colocar x es impar, pero yo les pregunto, ¿son todos los impares que lo que están representados acá en el conjunto? Y la respuesta es no, sino que están acotados, ¿cierto? Entonces ahí vamos a colocar la condición. Aparte de ser impar y el x es mayor o igual que menos 5 y por otro lado el x es menor o igual que el 3. Y ahí nos queda representado finalmente, como tiene tanto una cota inferior, un límite inferior como un límite superior. En este caso nosotros decimos, los x, aparte de ser impares, son los mayores o iguales, ¿cierto? ¿Por qué igual? Porque incluye el menos 5 y menor o iguales que el 3, ¿cierto? Ahí también, como incluimos el 3, colocamos el igual. Ahora, como en el mismo caso anterior, nosotros podemos representar de esa forma o en forma equivalente podemos dar la desigualdad, aparte de ser impar y el x se mueve entre el menos 5 menor o igual que el x menor o igual que el 3. En ambos casos es válido. Así que ustedes verán después los ejercicios ahí, tomen como modelo y los ejemplos que se dieron acá y que les sirva de ayuda para trabajar por lo menos en la guía de ejercicio. Que lo que se viene que es simplemente transformar de comprensión a extensión, extensión a comprensión. Entonces espero que les ayude y cualquier cosa van retrocediendo el video, van viendo la escritura, porque eso es lo que se viene ahora en la primera parte. Así que saludos, que estén bien.